Bueno, vamos a hablar muy por arriba de lo que son los componentes de las tintas. Los componentes de las tintas son básicamente cuatro, que es el pigmento, es el que confiere el color, la resina o polímero y el solvente. Estos dos, resina y polímero y solvente, conforman lo que nosotros llamamos vehículo, que es lo que transporta el pigmento y permite la fijación al sustrato. Y después tenemos aditivos o modificadores que modifican propiedades. El de mayor cantidad es la cera, por ejemplo, en los que lleven cera para el roce. Después pueden ser aditivos para que no haga espuma, antiespumantes, aditivos para ayudar a mojar el sustrato, humectantes de sustrato, otros aditivos que ayuden a la molienda del pigmento, etc. Bueno, los pigmentos los podemos clasificar por su composición química en inorgánicos, como el dióxido de titanio, orgánicos, que son compuestos orgánicos con grupos cromóforos, es decir, que tienen color, o metálicos, como el aluminio o el bronce, que se usan para hacer la tinta plata y la tinta oro. Después los podemos clasificar por su estado físico, antes de la molienda. Por ejemplo, los pigmentos para molienda o en polvo se muelen en equipos especiales, los chips que se usan para solvente, que se pueden dispersar, y las dispersiones concentradas para base acuosa, que ya vienen ya vienen molidas, digamos, o dispersadas, y solo se dispersan para confeccionar la tinta. Después, las resinas, podemos hablar de su función en la fórmula. Tenemos una resina base, que es donde se hace la molienda, y una resina modificadora o de complemento. Esta le confiere propiedades especiales a la tinta. A veces la resina modificadora es la misma resina base, depende del tipo de tinta, pero muchas veces es otra y se le agrega en una mezcla para cambiar las propiedades de la tinta. Y después abajo van a ver, hay una lista de las más comunes: nitrocelulósica, poliuretánica, acrílica, poliamídica, polivinilbutirol, maleicas y fumáricas, epoxi, poliéster, etc. Infinidad de resinas que se pueden usar en lo que es y combinaciones que se pueden usar en lo que es la formulación de tintas. Después los solventes. La función del solvente es mantener disuelta la resina en forma estable. Si la resina colapsa, bueno, nuestra tinta colapsa. Entonces, esa es una principal función. También es responsable del transporte de la tinta hasta el sustrato, de la velocidad de evaporación adecuada, nos regula la velocidad de evaporación el solvente, y aparte tiene que ser seguro, o sea, no ser inflamable en lo posible, de baja toxicidad. En las tintas acuosas es el agua el solvente, y en las tintas a solvente son mezclas. Generalmente se usa un solvente, un diluyente, que el solvente es el responsable de disolver, digamos, la resina. El diluyente es como otro solvente del cual la resina puede ser soluble o parcialmente soluble y se agrega para diluir o lograr alguna propiedad especial de la tinta. Y después el retardante, que nos regula la velocidad de secado. Bueno, por el tipo de tintas que van a escuchar nombrar, las van a encontrar que les van a decir una tinta acuosa, una tinta base solvente, una tinta UV. Todas estas tintas flexográficas, pero ya están caracterizadas por el tipo de solvente que utilizan. Digamos, la acuosa usa agua, la base solvente usa solvente, y la UV no tiene solvente, 100% sólidos. A su vez se la van a dividir por tipo de resina, porque le van a escuchar comentar que necesitan una base solvente poliuretánica, y bueno, esa va a ser la clasificación, el nombre que le va a dar por ahí su cliente. Esto cumple la función de que ustedes sepan que existen, digamos, ¿no? También se pueden clasificar por algo muy importante, de lo que ya hablé, que son las tintas de superficie y las tintas de laminación. Las tintas de superficie son las que uno imprime en la superficie del impreso o van sin recubrimiento o llevan un BCI, un barniz de sobreimpresión. Las de laminación se imprimen y se laminan, o sea, quedan entre dos capas de film.
Es una división importante, porque las tintas de superficie, por ejemplo, deben tener resistencia al roce, generalmente, sobre todo si no llevan un BCI, mientras que las de laminación no pueden contener ceras porque no se haría una correcta laminación. Entonces uno tiene que saber cómo lo va a aplicar o qué uso le va a dar el cliente, si va a ser una tinta de superficie o de laminación. Bueno, acá, bueno, de lo que ya hablé un poco, las tintas de impresión superficial tienen un brillo alto, alta resistencia al roce y resisten elementos externos, digamos. A veces se usa un barniz sobre impresión para aumentar la resistencia o impartirle mayor coeficiente de fricción o mayor brillo. Las de laminación, en cambio, se sellan dentro de una estructura, con lo cual la superficie de la tinta nunca va a recibir un castigo del exterior, digamos, siempre va a estar protegida. Pero me tienen que asegurar estas tintas que sea excelente la adhesión, o sea, que no se delamine. Yo puedo hacer una prueba después que es tirar de las dos superficies e intentar separarlo. Eso no tiene que suceder. Tiene que mantenerse la integridad de la laminación. Bueno, acá un poco lo que ya les comenté, las diferencias más importantes es que las tintas de impresión superficial tienen ceras. Estas ceras migran a la superficie y nos dan frote, resistencia al roce. Y bueno, en el caso de la laminación esto no puede pasar porque si esto pasara, la unión se delaminaría, no sería buena la adhesión. Bueno, el proceso productivo para que tengan en